le respalda, pero en principio es doctora en Derecho Procesal, es profesora de Derecho en la Universidad de las Islas Baleares, donde yo la conocí de visita. Y a mí me interesa sobre todo el campo de que cómo está muy dedicada al tema de transporte. Es autora de una monografía dedicada específicamente a la relación entre el proceso penal y la técnica de investigación de accidentes. Es evaluadora y colabora en la revista de Derecho de Transporte. Es investigadora en un estudio interdisciplinar de normativa sobre investigación de accidentes aéreos. Lidera el Ministerio de Ciencia y Tecnología, si no me equivoco. Y es miembro de un grupo de investigación internacional y también de interdisciplinar, que es una cosa que me está comentando ahora, como hay muchos mundos relacionados y muchos lenguajes diferentes, lo cual es un problema, sobre el grupo sobre derecho aéreo. El título sería El transporte ante el desarrollo tecnológico y la globalización, ni más ni menos, nuevos desafíos jurídicos del sector aéreo. Y nosotros la conocemos porque es una colaboradora muy buena con Aprosta y con Eurocontrol, en un camino que inicia Aprosta, que es muy interesante, que es el tema de intentar hablar del concepto de Just Culture con la gente técnica, digamos, con jueces y con personas del mundo del derecho. Y nosotros que venimos siempre, yo voy a contar lo que para mí lo que supuso conocerla o asistir a alguna de sus charlas o sus conferencias. Y nosotros trabajamos siempre con el tema del Just Culture cuando hacemos análisis de accidentes o de incidentes, que siempre lo vemos, algo que en general nos gusta a todos los controladores bastante. Y lo que me dio fue la visión de lo importante que es, de lo extraño que es el concepto de Just Culture en el mundo del derecho, ¿no? Porque siempre estamos con la asignación de responsabilidades y de alguna manera esto es como una especie de burbuja que a veces no valoramos lo suficiente y no somos conscientes de toda la responsabilidad que supone que ese concepto nos lo den a nosotros para estar trabajando, ¿no? Eso es lo que más... Y eso me lo hizo ver ella, ¿no? En alguna de sus charlas. Y nada más. Simplemente que os silenciarán ahora todos. En el chat podéis poner preguntas y cuando termine Irene, pues intentaremos seguir conversando con ella, que es muy interesante. Muy bien, pues muchísimas gracias, César. Y, en primer lugar, buenos días a todos, a todas. A algunos creo que os conozco personalmente, a otros no. En cualquier caso, pues encantada de estar aquí, encantada de colaborar con Aprosta. Gracias a Mercedes por la invitación, porque la verdad que, bueno, lo comentaba hoy con un compañero de área, para mí estar con vosotros siempre es un gusto porque aprendo mucho. Yo intento transmitir mis conocimientos o mi visión, pero siempre aprendo, siempre me llevo algo en la mochila. A veces cosas complicadas también. Yo digo, soy los culpables, ¿no?, de que no termine los trabajos porque son tan complicados que la gente me dice siempre, ¿cómo te metes ahí? Digo, bueno, pues me gusta, ya veremos. Si puedo ayudar en algo, pues estoy contenta, ¿no? Porque la aviación es un mundo que últimamente veo que despierta mucho interés entre juristas, pero que suscita lo que le decía César, ¿no? No sería la palabra, no sabría cómo decirlo, ¿no? Unas reflexiones muy dispares cuando confrontas el mundo jurídico y los técnicos de la aviación, ¿no? Porque para los técnicos siempre me ha pasado, ¿no? He tenido la oportunidad a distintos niveles de la vida trabajar mucho con físicos, ingenieros, y a ellos intentan que la ley funcione como la física. Y la ley no es física, la ley es un invento, no es otra cosa. Entonces los inventos pues a veces funcionan bien y a veces no funcionan tan bien. Y la ley, no nos olvidemos que es un invento político, influido por muchas presiones, por muchas circunstancias, y a veces eso hace pues que no, a lo mejor no sea todo lo correcta técnicamente que debía ser. Y vuestro trabajo pues sí es muy técnico. Bueno, con esto, sabiendo que estoy abusando un poquito de que sé que tengo más tiempo, voy a empezar con la presentación, que básicamente, para los que me escuchasteis en el seminario, en el workshop, viene a ser lo mismo, pero voy a detenerme con un poquito más de detalle en aspectos que aquel día no pude, pues por motivos de tiempo, ¿no? Y esto es un poco lo que voy a hacer. También, como precisión, antes de compartir la presentación, remarcar, porque como sé que vosotros estáis más metidos en el mundo de los incidentes, análisis de incidentes, es decir, lo que yo voy a hablar aquí, aunque en algunos aspectos se puede extrapolar a los incidentes,
básicamente se refiere a accidentes, ¿vale? La normativa que regula todo lo que es investigación de accidentes, gestión de información procedente de accidentes, es diferente de la de los incidentes, ¿eh? Porque básicamente vosotros estáis más familiarizados con el reglamento 376, seguro que sí, y ese es incidentes, mientras que lo que es accidente sería el 996. ¿Vale? Entonces, ya digo que eso tenerlo un poco en mente, porque si intentáis extrapolar al 100% a lo que serían incidentes, pues encontraréis que no cuadra del todo, ¿vale? Aunque hay cosas que sí. Bien, dicho esto, voy a intentar compartir la presentación, a ver si aquí. Me decís si se ve, a ver. Vale, ahora ya la estáis viendo, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues la presentación trata sobre la ética y buenas prácticas en la investigación de accidentes y los procesos judiciales, ¿no? Un punto de encuentro, y es una pregunta, porque realmente es difícil encontrar un punto de encuentro entre ambos mundos, ¿no? El punto de partida que yo sostenía, a partir del cual yo quise, digamos, iniciar esta aproximación, es que la investigación técnica y el proceso judicial son independientes en sí mismos, ¿vale? Como tales, y respecto de cualquier otro procedimiento o autoridad. Aquí tenéis las dos normas, podríamos decir, básicas que afectan a estos, digamos, o que se refieren a esta independencia. Por un lado, todos conocéis el anexo 13, que es el anexo relativo a investigación de accidentes, que en su estándar 3.2 establece que los estados establecerán una autoridad de investigación de accidentes independiente de las autoridades estatales de aviación y de otras entidades que pudieran interferir con la realización o la objetividad de una investigación. Por lo tanto, este es el punto de partida básico de la propia investigación técnica. Por su parte, el proceso judicial, y aquí me ciño al proceso penal, ¿vale? Sabéis que hay procesos judiciales, civiles, administrativos, laborales y penales. Aquí me voy a centrar en el proceso penal, porque tiene sus propios principios, reglas, pero bueno, sería aplicable a cualquier procedimiento este artículo. Dice que la justicia emana del pueblo, se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Desde el momento en el que los magistrados o los integrantes del Poder Judicial ejercen ese poder de forma independiente y únicamente sometidos al imperio de la ley, vemos que el proceso en cuanto tal es un proceso que debe ser independiente de otros poderes. Otra cosa es que lo sea, ¿vale? Y esto, bueno, entraríamos en otras consideraciones, pero que están ahí. No podemos tampoco obviarlo, pensar que no existe. Pero el punto de partida tiene que ser ese. Recordáis, si algunos me habéis escuchado, y me gusta hablar de esas dos ciudades, la ciudad de la justicia y la ciudad de la seguridad, que viven separadas y cada una con sus propios principios. Lo que todos tenemos, yo creo que claro, acerca de que estos dos mundos, ¿no? Y estos dos procesos de investigación, porque en el fondo son dos procesos de investigación, el judicial y el de accidentes, tienen una serie de elementos en los que no coinciden, que generan esas discrepancias tan importantes que luego veremos y que creo que son las que vamos a intentar resolver a través, en este caso, de la ética de las buenas prácticas. La investigación técnica, por su parte, que es en teoría, ¿qué es lo que busca? ¿No? Pues busca un único fin, se supone que esto es lo único que persigue la investigación técnica, que es la prevención de futuros accidentes. Si nos fijamos en el proceso judicial, lo que busca como su principal fin, no el único, aquí fijaos que es uno de sus principales fines, es la realización del derecho objetivo. Por eso digamos, ahora mismo pensamos, ¿no?, en una imagen de la justicia, nos vendrá a la mente la imagen de esa señora con la venda.
¿Por qué? Porque de alguna manera lo que a la justicia le interesa no es favorecer a uno ni al otro, sino realizar, hacer efectivo el derecho objetivo, aplicar las consecuencias jurídicas que unos determinados hechos, ¿vale?, implican, y eso llevará a que se imponga la responsabilidad que la norma establece a quienes sean considerados culpables. De ahí lo que se dice que el proceso judicial busca imponer culpas o sanciones. Realmente no es el fin primario culpar. O sea, el fin del proceso penal no es imponer una sanción como principal fin. En realidad es la consecuencia que tiene el que un proceso haya servido para determinar que se han producido unos hechos delictivos y que hay un señor o unos señores que son considerados responsables de esos hechos y por lo tanto la consecuencia va a ser que se le imponga una sanción. Claro, los fines, como se ve, son muy diferentes. Claro, es cierto, y aquí lo tengo, lo he puesto, que el fin secundario del proceso penal, sobre todo, y del derecho penal en general, es impedir que esa conducta, que ha sido la que se ha sancionado, vuelva a repetirse a través de un efecto que tiene el derecho penal, que se conoce como el efecto disuasorio de la norma punitiva. Es decir, si yo a mi hijo le castigo porque resulta que, no sé, pues ha hecho algo mal, le ha pegado a su hermana, le ha gritado y le pongo un castigo, ¿no? O no ha cumplido con sus deberes, pues la próxima vez, antes de hacerlo, se lo pensará. Bueno, pues este pensamiento tan básico es el que está en el fondo de la norma penal. Pero es un fin secundario, no es el fin principal del proceso penal, ni siquiera del derecho penal, ¿vale? Claro, los instrumentos también son distintos. ¿Por qué? Porque la investigación técnica, para esa finalidad, ¿qué es lo que utiliza? ¿Cómo lo quiere conseguir? Pues a través del conocimiento de cuáles son las causas relevantes o factores contribuyentes del suceso, ¿vale? Y una vez que ha conseguido eso, publica recomendaciones de seguridad que le van a permitir cumplir con el fin, prevenir los futuros accidentes. En cambio, el proceso judicial, el instrumento que utiliza es diferente. Si alguno estuvisteis en el workshop o alguna vez habéis estado en otros, ¿no? Habéis trabajado sobre casos prácticos de accidentes, os fijaréis que cuando el técnico, ¿qué es lo que busca? Pues buscar eso, las causas relevantes, los factores contribuyentes, qué se puede hacer mejor. En cambio, los juristas, cuando un jurista pregunta sobre los hechos, no le importan todos los hechos. Puede haber hechos que quizás para un técnico son relevantes, pero para un jurista no. ¿Por qué? Porque al jurista solo le interesan los hechos jurídicamente relevantes, que son aquellos, digamos, de los que la norma hace depender la consecuencia jurídica, ¿vale? Y le interesa solo conocer cuáles son los sujetos, las personas que son relevantes, responsables, pero también desde el punto de vista jurídico, ¿vale? Por ejemplo, un menor de edad puede ser que haya sido materialmente el actor de un determinado hecho, pero al jurista resulta que no le va a interesar entonces. ¿Por qué? Porque el menor es inimputable y esos hechos y ese sujeto van a dejar de carecer importancia, ¿vale? Bien, y claro, para la investigación técnica no se buscan ni culpa ni responsabilidad. Bueno, todo esto, que es un repaso de cosas que seguramente ya sabéis, nos llevan a preguntarnos si es necesario coordinarse, es decir, si estamos ante mundos tan diferentes, ante instituciones que están pensadas y concebidas para ser independientes entre sí, ¿por qué necesitamos coordinarnos? Bueno, pues la necesidad de coordinarse viene dada, a mi modo de ver, y si alguna al final pudisteis asistir a ese pequeño workshop que también hicieron desde Clyde, que nos sugirió Diego Olmedo, a mí me gustó mucho ver cómo la persona que hacía la exposición, que tenía una visión de cómo se estaba produciendo una criminalización de los accidentes aéreos a nivel mundial, coincidía en que era necesaria esta coordinación porque ambas investigaciones
están interrelacionadas entre sí, se influyen, por mucho que sean teóricamente independientes entre sí, en la práctica se interrelacionan y si no las coordinamos adecuadamente, se destruye la confianza, hay un proceso de destrucción de confianza digamos, en la capacidad o en la solvencia de ambas autoridades, tanto de la judicial como de la técnica, y eso termina perjudicando ambos procesos. Aquí os puse dos ejemplos, os comento dos ejemplos sacados de la realidad. Bueno, el primero es un dato real, el segundo, si tenéis interés, lo podéis luego buscar. El primero, hace tiempo, y por eso me he querido referir a este, porque además hace ya bastante tiempo, fue un accidente que tuvo un Airbus que estaba en pruebas. Esto era un vuelo de pruebas, no era un vuelo con pasaje, del Airbus A320-111 en Havsheim. Y en este caso, en este momento, digamos, la autoridad judicial que iba a iniciar un proceso sobre este caso, le dejó a la BEA, a la autoridad de investigación, que se hiciera cargo de las cajas negras, ¿vale? Le cedió las cajas negras y, bueno, quédatelas, analízalas y luego ya me las pasarás, ¿vale? Bueno, pues cuando la BEA le pasó las cajas negras a la autoridad judicial, resulta que se habían borrado los segundos anteriores al accidente. Esto provocó una desconfianza tal en la autoridad judicial que a partir de ese momento, digamos, esa confianza se quebró y Francia, y de hecho lo constató este abogado que dio la charla el otro día, Francia es uno de los ejemplos a nivel mundial en los que la investigación penal prima de manera total y absoluta sobre la investigación técnica. Y hay un gran desprestigio de la investigación técnica, de una falta de confianza, más que de prestigio puede sonar mal, una falta de confianza en que la investigación técnica va a ser clara y objetiva en la búsqueda de la verdad, ¿no? Y que lo bueno es el proceso penal, ¿eh? Y de hecho, bueno, a día de hoy sigue abierto el proceso penal sobre el accidente de Air France, que ocurrió sobre el Atlántico, el vuelo que venía a Río de Janeiro, pues todavía está en fase de recurso ese proceso. Imaginaros los años que lleva aquello. Bien. La otra cara de la moneda, y quizás vosotros la vivís más en investigaciones de seguridad, es que, claro, si los procesos penales, el órgano jurisdiccional no respeta la confidencialidad, no respeta el secreto, no utiliza correctamente todos los datos que se han recabado en investigaciones de seguridad y en investigación de accidentes, lo que provoca es que cada vez se obtenga menos información de seguridad y que la investigación de accidentes no sea lo suficientemente eficaz. ¿Por qué? Pues porque, como decía este abogado, yo lo que le recomiendo a un técnico cuando la comisión de investigación le llama a que declare en el contexto de una investigación de accidentes es no digas nada que pueda ser utilizado en tu contra, porque aunque en teoría no se pueda utilizar, el juez va a llegar, va a emitir una orden, va a conseguir que la autoridad técnica le tenga que entregar esa información y al final terminará incorporándose al proceso y eso perjudica la información de seguridad. Bueno, son dos ejemplos extremos, pero ambos bastante reales, ¿no? Porque creo que era Mark Van Manter, en alguna ocasión nos ha comentado cómo, creo que es en Suiza o en Suecia, bueno, él supongo que debe ser en Suiza, los reportes de seguridad se han reducido inmensamente como consecuencia de este mal uso por parte de las autoridades judiciales a la hora de recabar la información proveniente de información de seguridad. Bueno, claro, ¿cómo podemos entonces crear esa coordinación? Porque el hecho, todos tenemos muy presentes que al final la tendencia natural es la de buscar culpables y la de protegernos. Yo el otro día me pasó una cosa aquí en casa,
no sé si sabéis que Netflix, creo que es Netflix, ha hecho una serie sobre el accidente del Columbia, ¿vale? El transbordador espacial. Y lo estaban viendo en casa, mi marido y mi hijo pequeño, que tiene 9 años, y la obsesión de mi hijo de 9 años era decir, bueno, pero ¿quién tenía la culpa? A ver, ¿quién tuvo la culpa de que el transbordador explotara? Claro, para él no es algo, digamos, que haya aprendido con una profesión, o que, no, es algo natural, innato, es decir, aquí ha habido un accidente, ha habido un mal uso o un problema técnico, ¿quién es el culpable, ¿no? Y estando eso así, y sabiendo que están estas dos investigaciones, tenemos que buscar cómo unirlas. Y yo creo que la aplicación de los criterios de la ética y de la just culture en cada procedimiento, también de manera independiente, antes de unirlo, puede ayudar mucho a que luego se puedan unir y se puedan relacionar ambos procedimientos de manera correcta. ¿Cómo? Pues aquí yo he separado en los dos mundos, ¿vale? Cómo aplicar la ética y la just culture en cada procedimiento. Así, en el proceso penal, esta ética y la just culture se podrían aplicar o se deberían aplicar a su manera, por un lado en lo que es el derecho penal. Pensar lo que decía un poco en esta tertulia previa que hemos tenido, que en el fondo las leyes son creaciones humanas, es decir, las personas, el legislador no hace más que crear un instrumento que es la norma y los crea de acuerdo al sentimiento de la propia sociedad. Es decir, en el fondo es la sociedad la que decide qué debe ser castigado y qué no. Si habéis asistido a seminarios de Just Culture, muchas veces la discusión está en dónde ponemos la línea, es decir, dónde empieza ese terreno gris de la imprudencia que es aceptable y la que no es aceptable. Bien, pues eso, la línea la pone el legislador, y la pone el legislador teniendo en mente lo que la sociedad quiere. Y aquí os puedo poner un ejemplo en un ámbito que es ajeno al ámbito aeronáutico y en el que se ha visto muy claro que la sociedad ha decidido dónde está esa línea, y es el ámbito de los accidentes de tráfico. En el caso de los accidentes de tráfico, nuestro Código Penal decide exactamente qué se va a interpretar por imprudencia que no es aceptable. De manera que si tú conduces con una determinada tasa de alcohol en sangre, da igual que tú hayas producido un resultado de muerte o no, el legislador ha considerado que eso es un delito. Y él ha colocado la línea, ¿vale? Ha decidido qué es admisible y qué no es admisible. A veces eso es muy sencillo, digamos, porque, claro, medir el nivel de sangre y tal, pues puede ser relativamente sencillo, ¿no? Pero en otros casos, y el ámbito aeronáutico yo considero que es un ejemplo de eso, no es tan fácil y sería discutible que realmente también en la línea de lo que decíamos antes haya que llegar al detalle en la norma penal, ¿no? Pero eso es algo que está ahí, ese es el primer nivel. El siguiente nivel son las propias normas procesales. El proceso penal está lleno, con carácter general, de toda una serie de normas éticas o de normas, digamos, de protección de derechos de quienes están sujetos al proceso, que tienden, bueno, pues a conseguir que las personas que están en el proceso se sientan tratadas de forma justa. Pues el derecho a no declarar contra uno mismo, a ser informado de la acusación, en fin, toda una serie de garantías que básicamente están en el artículo 24 de la Constitución. Y eso sirve para cualquier ámbito. Por otro lado, la propia investigación técnica, tanto si miramos de accidentes como de incidentes, lo que son las investigaciones de seguridad, tienen sus propios procedimientos, reglas de protección de la información, que deben ser respetadas y analizarse y tratarse siempre de acuerdo con su finalidad. Es decir, si este incidente se ha recogido con el fin de mejorar la seguridad en el ámbito de, por ejemplo, todo el tema de separaciones, pues solo se va a utilizar ahí y en ese contexto y en las comisiones que creemos para ese fin. Y no lo extrapolamos de ahí, no le damos otra utilidad, ¿vale? Este es el primer paso. El siguiente ya es el de cuando las intentamos coordinar, ¿vale? Es decir,
cuando ya tenemos unos buenos sistemas procesales y penales y tenemos una buena normativa, digamos, interna de investigación, llega el momento en el que cuando se produce un accidente, cuando se produce una investigación de seguridad, digamos, que pudiera ser relevante desde el punto de vista penal, necesitamos coordinarlo, y ahí es donde podemos introducir esas buenas prácticas. Yo había distinguido aquí dos ámbitos donde se van a reflejar esas buenas prácticas, ¿vale? Un ámbito es en todo lo relativo al control sobre el lugar del accidente. ¿Por qué? Pues porque, claro, tanto la investigación técnica como la judicial se proyectan sobre la misma realidad. Ambas tienen que acceder a la misma realidad. Y es muy importante para el buen fin de ambas que ese manejo de la realidad se haga de forma adecuada, porque, en el caso de, no sé si alguno lo tenéis presente, en el caso del accidente de Spanair, nos lo ha contado varias veces el juez que ha estado presente en seminarios, pero también nos lo ha contado Juan Carlos Lozano, todo el manejo del famoso relé, dónde se iban a hacer las pruebas, cómo se iban a hacer las pruebas, quién iba a estar presente, quién iba a colaborar, es decir, todo eso, digamos, tuvo un valor determinante tanto en la investigación técnica como en el resultado de la investigación penal. Entonces, es esencial que, que se regule de una manera adecuada el acceso al lugar del accidente, recogida de pruebas, de evidencias, cómo se van a ejecutar esos test, los análisis, todo eso, ¿vale? Luego veremos dónde. Pero eso es un ámbito. Y el otro ámbito, interesantísimo y muy complejo, es el de gestión de la información, ¿vale? Gestión de la información, por un lado, en todo lo que son informes, estudios de la investigación, aquí podríamos hablar de declaraciones, todo lo que he puesto aquí, bueno, pues todo lo que se recopila en el ámbito de la investigación y que en el caso de la investigación de accidentes está recogido en el artículo 14 del Reglamento 996, ¿vale? Por un lado. Luego es muy importante, y de eso se habló, y es muy delicado ver cómo hacerlo, pero también cómo se gestiona la información que se le da a las víctimas, que hay que dársela, pero hay que ver muy bien cómo se gestiona. Y el otro ámbito, que es el de la gestión de la prensa, ¿vale? Todas esas relaciones. ¿Vale? ¿Dónde se plasman esas buenas prácticas? ¿Dónde todas esas reglas que afectan a todos esos aspectos, dónde se pueden plasmar? Bueno, pues evidentemente el primer ámbito es el marco normativo. Es indudable, lo comentábamos antes, que tiene que haber un marco normativo bien hecho y a muchos niveles, ¿vale? Tenemos la normativa de OACI, que el problema que tiene la normativa de OACI, y en este seminario que dio el abogado de Clyde el otro día lo comentaba, el problema que tiene el anexo 3, bueno, todo el Convenio Internacional de OACI, es que es una norma que es muy difícil exigir a los estados que la cumplan en sus propios términos. Es decir, el anexo, toda la norma de OACI, tanto los manuales como el propio convenio, con sus anexos, fundamentalmente, establecen una serie de disposiciones que luego los estados tienen que adaptar. Y es muy difícil conseguir que los estados realmente lo sientan como una norma que tienen que cumplir, y mucho menos un juez, ¿no? Eso es un ámbito muy interesante que no es exclusivo de este ámbito, se da en más, pero es así. Luego tendríamos los reglamentos. Claro, los reglamentos, yo cuando a veces he hablado con la autoridad y con técnicos, me dicen, no, es que el reglamento, el artículo 14 del reglamento 374, ¿no? Pues dice que hay que proteger la información y ahí se dice todo clarísimo. No, clarísimo no. Ahí no dice nada que un juez pueda aplicar directamente. Es que no es así. De hecho, los que habéis estado en seminarios con jueces y... Es decir, habréis apreciado como para ellos ese reglamento es de difícil aplicación y discutimos cómo se va a aplicar por unos motivos técnicos que yo no os voy a dar aquí, pero claro, esa creencia del técnico de que tiene una norma que le cubre y que le sirve,
Cuando no es así para los juristas, provoca muchos problemas. Pero bueno, está ahí. Lo que ocurre es que luego debería de realmente recogerse bien en la normativa aeronáutica. Véase la ley, por ejemplo, de seguridad aérea. Ahora, la ley de seguridad aérea, también el artículo 18, que habla de protección de la información, por ejemplo, que afecta a la investigación de accidentes y afecta a otros incidentes, pues tiene muchos puntos de interpretación que tampoco están tan claros. Entonces, bueno, pues la normativa tiene que estar, sí. ¿Que es manifiestamente mejorable? También. Pero tiene sus fallos y esto es algo que es importante, ¿no? Aparte de todas las normativas que en su día Marc nos manifestó de buenas prácticas, aquí entrarían, bueno, pues todo el material guía de EASA, de AESA, bueno, todo esto. Bien. Luego estarían, que son muy interesantes, los acuerdos de coordinación. Estos se han ido haciendo en distintos países, y en España tenemos de momento un acuerdo de coordinación en materia de investigación de accidentes, que está publicado por el Consejo General del Poder Judicial, que nos consta, porque lo hemos escuchado, los jueces no están muy de acuerdo en los temas más conflictivos y que como no tiene el rango legal, pues ellos en su caso entienden que ya decidirán si lo aplican o no en su caso. Bueno, pues ya veremos, desde luego son mejorables, pero ya es un paso adelante, es una vía muy buena, pero que debe llevar a que se interiorice. Y luego todo lo que es la formación, el traer a jueces, a seminarios con controladores, esta es labor que hace APROCTA, en fin, todo esto también es muy interesante porque ayuda a la comprensión de todos estos materiales, ¿vale? Otro ámbito muy interesante para conseguir la buena coordinación es entender qué es lo que buscan todos los sujetos que participan en las investigaciones, tanto la técnica como la judicial. Porque si todos tenemos un objetivo común, podemos ponernos de acuerdo más fácilmente en cómo nos vamos a coordinar. Y si todos entendemos esos objetivos, digamos, podemos ceder más en algunas cosas a cambio de conseguir otras. Pues esta es mi opinión, ¿no? Yo creo que en el fondo todos los que participamos o participáis en investigaciones de seguridad entendéis, y si preguntáramos a quienes intervienen en un proceso penal, y yo esto se lo he oído a los abogados, sobre todo abogados de víctimas, lo que ellos buscan es tener confianza. ¿Confiar en qué? Pues en que el proceso penal les va a proteger de futuros accidentes o que les va a proteger porque les va a dar una satisfacción. Es decir, a su vez, quienes intervienen en una investigación de seguridad tienen confianza en que les van a proteger en cuanto a fuentes, por ejemplo, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? También confianza en que ambos procesos les van a dar más seguridad, de que los procesos van a ser más seguros, los procesos de seguridad operacional, que la operación va a ser más segura, pero también para los operadores jurídicos el proceso penal tiene que tener seguridad jurídica. Yo tengo que saber qué normas tengo que aplicar, tengo que saber qué información puedo utilizar y no puedo utilizar, tengo que saber con una cierta confianza qué norma penal se me puede aplicar y cuál no. ¿Vale? Todo esto también es muy importante. Y parece una obviedad, pero la verdad, en el fondo, ambas investigaciones buscan la verdad. Lo que pasa es que son partes de la verdad. Y ahí es donde a veces, aquello de que la verdad no es ni blanca ni negra, sino depende del cristal que se mira. Aquí los cristales son muy diferentes, ¿no? Y era un poco lo que decía al principio. Pero en el fondo todos buscamos la verdad y la realidad es la misma, ¿no? Y intentar buscar ahí las vías de acuerdo, pues también creo que ayuda. Y para acabar, ¿cuáles son las vías en las que creo que se puede trabajar para conseguir que se mejoren estas buenas prácticas de cara a la coordinación? Bueno, pues un poco lo que venía diciendo, ¿no? Entender, aceptar que no todo puede estar regulado normativamente. No sé, yo creo que vivimos, y lo digo también desde el punto de vista normativo, incluso olvidándome del ámbito aeronáutico, vivimos en un frenesí, desenfreno normativo. Y normativas no básicas, esenciales, raíces, sino en normativa muy pequeña que va como tapando fuegos, cerrando vías, ¿vale? Pero no sé si habéis visto la película esta, que me pareció muy interesante, aunque es un poco dura, una película, no recuerdo el título, creo que se llama El náufrago,
de Robert Redford, en la que solamente aparece Robert Redford, que está en su barca, parece ser en medio del Índico o del Pacífico, no sé, en un océano, y se ha quedado dormido y de pronto choca parece ser un contenedor que había caído de algún carguero. Los golpes que le da contenedor le rompen el casco y a partir de ese momento él se limita a ir cerrando vías hasta que ya no puede, tiene que ponerse en la barca de emergencia va achicando agua, tal, y entonces toda la película es como va tapando vías, ¿no? Pues a veces yo tengo la sensación de que el legislador, y en el ámbito normativo es así, por lo que decíamos, el ámbito aeronáutico, de que continuamente va saliendo normativa, pues vamos como tapando vías. Pero eso en el fondo no impide que lleguemos a hundirnos, porque lo que necesitamos es un barco, no tantas, digamos, arreglillos, ¿no? Pero bueno. Luego, formar para tener verdaderos profesionales. Si podéis, haceros con la presentación del profesor de la Universidad de Murcia, porque ahí definía muy bien lo que era un buen profesional. Y eso es un complemento muy bueno a que no todo esté regulado normativamente. Es decir, tenemos que formar gente con criterio, que no necesite saber si tiene que aplicar el punto A, B, C, sino que tiene que saber que el avión no le sustenta y por qué no le sustenta y qué es lo que tiene que hacer, conforme a las leyes de la física, y no a ver el manual que decía, porque más de uno y de dos se han matado leyendo el manual. ¿Vale? Entonces, me parece muy interesante, ¿no? Y luego un aspecto muy importante de la Just Culture en la que creo que hay que trabajar, que es trabajar en la justicia restaurativa. La justicia restaurativa tiene muchas bondades. Sidney Dekker, si lo habéis leído y tal, está trabajando mucho últimamente en esa línea. Yo os he puesto aquí esta checklist que está publicada en internet y que la podéis mirar despacio, pero que va en esa línea, y si leéis cada uno de estos ítems podréis ver que tiende a conseguir esa confianza, esa seguridad, esa protección a la que yo antes me refería y que son muy importantes, ¿no? Y en el ámbito estrictamente penal, para los que no estéis familiarizados, hay una tendencia también a introducir los procesos de mediación. Justo ahora a finales de noviembre en la universidad tenemos unas jornadas semipresenciales, si alguno está interesado, sobre mediación, no solo penal, trataremos la mediación penal, pero también la mediación civil, familiar, mercantil. Bueno, van a haber experiencias reales de mediación con mediadores y son muy interesantes, se pueden seguir 100% online, es gratuito y es muy interesante. Y en el ámbito del proceso penal hay mucho donde explorar, y el Estatuto de las Víctimas, que incluye también las víctimas de accidentes aéreos, incentiva mucho a que se trabaje en esa línea, porque, digamos, de alguna manera le da mucha paz a la víctima, le da un entorno en el que ya no busca tanto la culpa como buscar la solución del problema, que la entiendan, que la escuchen, y es muy productivo para todos, ¿vale? Y finalmente os leo estas palabras de esta mujer que para mí ha sido un descubrimiento muy interesante, Adela Cortina, que se pregunta, ¿no?, ¿para qué sirve realmente la ética? Esto es un ensayo que consiguió el Premio Nacional de Ensayo en el año 2014, y en una de las frases de las que he sacado dice: si no tomamos nota de lo cara que sale la falta de ética en dinero y en dolor, el coste de la inmoralidad, de la falta de ética, seguirá siendo imparable. Y nada, gracias. Esta es un poco mi presentación. Espero no haberos aburrido demasiado. Creo que me he extendido un poquito más de lo que a lo mejor pensaba, pero bueno, estoy a vuestra disposición para lo que os parezca, pues oportuno comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Yo voy a abrir fuego, la verdad. El tema, cuando hablamos de cómo compatibilizar los dos funcionamientos de las dos líneas de investigación, a veces me pregunto si realmente cuando se cita desde el mundo jurídico, desde el proceso jurídico, a la gente que ha formado parte de la investigación técnica, ¿no sería interesante que toda la investigación técnica fuera una persona jurídica en sí? Es decir, que solamente respondiera, es decir, sobre todo lo que se recopila en una investigación jurídica, eso se unificara sobre una persona que fuera la que respondiera ante el sistema jurídico, en vez de poder picotear, porque al final es el tema del miedo a declarar, porque al final el juez puede ir picoteando donde quiera, que eso es lo que parece. Puede llamar a cualquiera de las personas que ha estado trabajando en esa investigación y que ha tenido
conocimiento a información o ha presentado declaración sobre ese tema. ¿No sería interesante unificarlo todo como una única persona jurídica? Pues, a ver, yo te cuento un poco por dónde van los tiros. A ver, eso así como tal, como tú lo planteas, jurídicamente como tal, no es posible, ¿vale? Porque claro, en el proceso hay que llamar a personas físicas o jurídicas. O sea, en el proceso, digamos, lo que tú dices, picotear, para que nos entendamos, es solicitar fuentes de prueba, ¿vale? Las fuentes de prueba son las que vienen establecidas en la norma procesal y básicamente son documentales, por lo tanto tenemos documentos, son periciales, que son sujetos que tienen conocimientos técnicos, pero que no han participado personalmente con los hechos que allí se enjuician, que no tienen un vínculo personal con lo que allí se enjuicia, ¿vale? Y el testigo, que es aquel que tiene conocimiento de aquello sobre lo que se está juzgando, un conocimiento sensorial, ya sea porque ha visto o porque ha oído, ¿vale? Entonces, por ninguna de esas vías como tal podría entrar la investigación, porque la única vía posible, digamos, sería que entrara quizás el informe técnico final como un todo. Vale, ahí lo tienes y ahí te apañes, porque claro, eso tiene muchos peligros, porque se pueden extrapolar cosas y porque además no es posible. A mi modo de ver, esto surgió en el workshop, primero que la comisión de investigación como tal no tiene entidad, digamos, como una autoridad pericial, a mi modo de ver. No es un perito, no es como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Toxicología, ¿vale? Que sí puede emitir un informe como si fuera un perito. Y tiene la persona que en concreto ha realizado esas actuaciones o varias y se le llama como tal. La comisión de investigación, a mi modo de ver, no es un perito como tal por la manera en la que funciona, porque la comisión no hace una pericial, no coge el relé y le hace unas pruebas y extrae unas conclusiones, sino que va siguiendo un procedimiento internacionalmente estandarizado, en la que coge distintos materiales con una finalidad que además no es la de determinar si unos hechos son ciertos o no, es decir, no lo es, ¿vale? Entonces, eso que tú dices técnicamente no sería posible. Cogerlo como un solo documento, el informe en sí, aunque se ha hecho, ya he dicho que en algunos casos los jueces lo han hecho, sobre todo a nivel civil, con un valor muy relativo, desnaturaliza lo que es el informe. Lo desnaturaliza porque el informe en realidad es como la suma de muchos elementos para llegar a unas conclusiones, ¿vale? Entonces, eso no es un documento en sí, no es algo que refleje una realidad que el juez, digamos, pueda luego de ahí sacar lo que quiera, porque contiene, por ejemplo, lo que sí son pruebas periciales, es decir, el informe dirá si se le hizo la prueba al relé no sé qué, o si se midió o se analizó la gasolina o el combustible, el que fuera, y resultaba que estaba compuesto por una pureza A, X o lo que sea, y eso lo refleja ahí, y cada una de esas datos, digamos, eso, por ejemplo, son periciales, son testificales, que todas se incluyen ahí. Entonces, lo que se ha hecho, he visto que a mi modo de ver eso no es posible, los ordenamientos internacionales han ido adoptando distintas soluciones. Por ejemplo, lo que hacen algunos ordenamientos es facilitar a técnicos, ¿vale? Que ellos tienen, digamos, a su disposición, que la comisión de investigación tiene a su disposición, pero que no ha utilizado en esa concreta investigación, y le dice al juez, oiga, si quiere, puede utilizar a este técnico, a este otro técnico, que no han participado en esta investigación para que le ayude a usted como perito a entender por qué ha ocurrido esto, lo otro, lo que sea. Luego, sí que se permite que lo que son datos meramente fácticos, pues el ejemplo que he puesto, si se hizo un análisis a la gasolina y se determinó que la composición química, bueno, el queroseno, lo que sea, era tal, ¿vale? Pues ese informe como tal, pues también se puede incluir en en el proceso penal, por ejemplo.
¿vale? Como un informe pericial y que se pueda llamar al perito correspondiente, pues si se hizo en el instituto de no sé qué, pues se le llama y viene, pero testifica únicamente sobre ese aspecto que era la composición de la gasolina, ¿vale? Claro, más delicado, por ejemplo, es todo el tema de los testigos, de las personas que tú dices, el miedo y tal. Y a mi modo de ver, el artículo 18 de la Ley de Seguridad Aérea, bien entendido en el espíritu de la propia Ley de Seguridad Aérea, que es además una copia de lo que se hace en otros ordenamientos, es correcto. Y me explico para los que no están familiarizados con ese artículo. Ese artículo lo que viene a decir es que el juez podrá llamar a declarar a un proceso a cualquier persona que ha intervenido en una investigación técnica, ya sea en calidad de perito, como técnico o perito, ya sea como parte, digamos, que ha tomado parte en esos hechos de alguna forma, pero requiriendo una previa autorización a la autoridad que sea la competente. Si estamos ante un accidente aéreo, será la Comisión de Investigación. Si estamos ante una investigación de seguridad, pues quizás sea la CEANITA, no lo sé, ¿vale? O la Agencia Estatal de Seguridad, si fuera otro aspecto. ¿Por qué? No es por un afán de mandar. Y esto es algo que a los jueces, y en esto no estoy discrepo con los jueces, porque los jueces, cuando he tenido la oportunidad de entenderlos, de escucharlos, ellos dicen que no, que ellos pueden llamar directamente a cualquiera de estas personas que tienen la obligación de colaborar con la Administración de Justicia. Pues evidentemente la obligación de colaborar con la Administración de Justicia está ahí, pero esa obligación se puede modular, no es una obligación que no tenga ninguna restricción. ¿Y por qué tiene que ser la autoridad correspondiente la que decida si es o no conveniente que esa persona pueda declarar o que determinado material se pueda compartir? Porque hay que realizar un juicio. Ese juicio, que es cuáles van a ser los beneficios que va a tener para la investigación judicial el hecho de que esta persona intervenga, frente a los perjuicios que va a provocar en futuras investigaciones de seguridad. Y ese juicio es esencial y es lo que el Convenio Internacional de OACI, del que España es parte y el que está obligada, tiene que hacer. Porque a veces al órgano jurisdiccional le es difícil entender los perjuicios que para una futura investigación de seguridad va a tener el que una persona declare en el proceso, ¿vale? Es difícil. Y ahí es donde entiendo que tiene valor y que tiene importancia esa previa autorización por parte de la autoridad, que ya digo que está en otros ordenamientos. El ordenamiento, por ejemplo, en Estados Unidos es así, ¿vale? Y ha sido bastante interesante. Y ahora no recuerdo, tengo la imagen aquí en la cabeza de haberlo leído hace poco. ¿Ha sido por el 73800, a lo mejor? ¿El qué, perdón? Por el sitio de la investigación de 73800, quizás. No, fue en otra. Creo que es en la presentación que nos hizo el abogado americano para Clyde, que puso un ejemplo concreto que ahora no lo tengo a mano, si lo buscaría. Pero bueno, en un caso en el que sí que se fue el juez y el juez estaba acostumbrado y digamos más, porque claro, ¿qué es lo que pasa? En otros ámbitos existe, por ejemplo, una fiscalía que está especializada en aviación y es la fiscalía la que previamente decide ese juicio. ¿Pero por qué? Porque está todo el día lidiando y está cerca con el temas de aviación y está en contacto con técnicos y sabe muy bien lo que es una investigación de seguridad. Y entonces sí que está más en condiciones de saber los beneficios que puede tener para el proceso penal y los perjuicios que puede tener para una futura investigación de seguridad. Y entonces él decide. Entonces, bueno, es una vía que hay que explorar y a la que hay que darle un poquito de salida, porque no, a mi modo de ver, sin más que el juez diga, porque yo soy la autoridad judicial y todos me deben deber de colaboración, yo digo que declaras y declaras, pues yo creo que no. No te ha aclarado demasiado, César, pero... No, sí, lo que pasa es lo que buscas de alguna manera son herramientas para mantener el objetivo del trabajo técnico, que es reducir el número, o sea, hacer el futuro cada vez más seguro, digamos, que eso es lo que... Sí.
Entonces, pero claro, si hay pérdida de confianza, pues bueno, es lo que comenta Pellegrini, que acaba de ponerlo. Lo leo, dice: mucho me temo que la base en que se debe fundamentar la cultura justa está gravemente comprometida. Muchos profesionales, si están bien informados, optarán por el silencio, ¿no? Sí, Eso eso es lo que hay que intentar conseguir, ¿no? Lo que pasa claro. que yo entiendo que es difícil, desde luego. Cristina, si quieres seguir organizando que ya sabes que yo no paro de hablar. Así que... Carlos Gallego había hablado. No sé si Carlos está todavía por ahí. Sí, sí, no sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí, sí, Carlos, perfecto. Hola, muy Nada. buenas, muy buenas. Mira, yo tenía muchas preguntas. Me ha parecido muy interesante tu intervención y lo agradezco. Soy un poco esnobo aquí en esta materia, sobre todo de los Zoom. Bueno, es la segunda vez que lo escucho, pero bueno. La primera pregunta que tenía no se refiere tanto al proceso penal como al proceso administrativo. Me refiero, Vale. en el caso de un incidente de tránsito aéreo, que se vulnere, por ejemplo, alguna norma, por ejemplo, el reglamento de la circulación aérea con una infracción de los mínimos de separación. Sí. La pregunta es si a raíz de la información que se vierte tanto de las personas que han intervenido, controladores, como tanto de las personas que han emitido un juicio, se puede incoar un expediente sancionador. Y en relación con esta pregunta, Sí. la segunda es, en el ámbito del derecho administrativo también existe el derecho de no declarar contra sí mismo, pero yo tengo mis dudas sobre si como empleados públicos aquí tiene un límite. Y después la tercera pregunta, para ya acabar y no manipular, es la de no monopolizar toda la intervención, es la siguiente. A mí me parece muy interesante la mediación. ¿Se podría hablar también de mediación en el ámbito, por ejemplo, de los incidentes de tránsito aéreo o en el ámbito del derecho administrativo, no solamente en el ámbito del derecho penal? Vale. Bueno, vamos a ver. La normativa que rige lo que has comentado es diferente un poco de la que yo he comentado. Pero, a ver, así por lo que yo ahora mismo, sin ir al detalle. A ver, el derecho administrativo, en una medida, es un derecho sancionador, es un derecho punitivo. Ahí el Tribunal Constitucional ha dicho varias veces que cuando el derecho administrativo es un derecho punitivo o sancionador, debe compartir los mismos principios o garantías que el derecho penal, aunque no sea derecho penal sustantivo, ¿vale? En ese sentido, por ejemplo, todas las sanciones que puedan imponerse o las reglas de la prueba, ¿vale?, se rigen por los mismos principios que el proceso penal. Por lo tanto, las sanciones tienen que estar legalmente tipificadas y la persona, como tú bien has dicho, tiene el derecho a no declarar contra uno mismo. Y eso, ya te adelanto, que ocurre lo mismo que en el ámbito penal que en el administrativo, seas funcionario público o no lo sea. Tú eres un sujeto que estás ante un derecho sancionador y tú como sujeto que eres, ya digo, ya seas funcionario público o ya seas particular, tienes derecho a no declarar contra ti mismo, ¿vale? Otra cosa es, claro, que esto no es un ámbito exclusivo del ámbito aeronáutico, sino que, por ejemplo, se plantea mucho en el ámbito del derecho impositivo, ¿vale? Cuando la Hacienda Pública, la agencia tributaria, inicia un expediente de investigación y te reclama papeles, ¿vale?, para que usted diga, a ver, cuánto, me entrégueme esta factura, esta otra, liquidó este impuesto, ¿no? Y tú vas y lo entregas todo. Luego la Hacienda dice, pero aquí usted ha defraudado, ha cometido hechos que podrían haber sido constitutivos de delito y lo pone en conocimiento de la Fiscalía, ¿vale? Y la Fiscalía, entonces tú podrías decir, oiga, que yo le he proporcionado a usted de buena fe todos los instrumentos con los que usted ahora resulta que me va a imponer no solo una infracción administrativa, sino que me está imponiendo un castigo penal, porque resulta que usted dice y considera probado que yo cometí un delito. Bueno, pues ahí, digamos, como muchas cosas del derecho, nada es blanco ni negro, pero sí que es verdad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que, digamos, tiene que haber una línea entre lo que es la imposición de una sanción y lo que es simplemente el trámite de un expediente, digamos, sancionador, en el que a ti ya te avisan de que se te pide una información para iniciar un posible expediente sancionador,
y tú si quieres lo aportas o no lo aportas. Claro, el problema de las investigaciones de seguridad que tú comentas, en las que tú aportas unos datos y luego de ahí se deduce que tú puedes haber infringido un artículo del reglamento de la seguridad aérea, claro, o del reglamento de navegación aérea, pues claro, depende de cuál sea el origen y el ámbito de ese expediente. Es decir, si la vía por la cual, así como yo lo veo, y esto no es blanco o negro, si la vía por la cual la autoridad que se supone que te va a imponer la sanción, la vía a través de la cual ha tomado conocimiento de esos hechos, ha sido única y exclusivamente porque tú has reportado un incidente de seguridad con ánimo de verte protegido, ¿tal? Si estamos en el ámbito administrativo, entiendo, así a bote pronto, que no se puede utilizar para imponerte la sanción. Ya digo, si esa ha sido la única vía a través de la cual la autoridad ha tenido conocimiento de esos hechos. Diferente es que haya establecido un procedimiento por el que el supervisor revise todos los, cuando salten no sé qué alarmas y vea que se ha producido un incidente y avise y diga, oiga, vamos a investigar este incidente y le recabo a usted como participante, porque usted no está exento de sanciones administrativas, que me diga qué es lo que hizo. Pero entonces tú ya lo sabes, que a ti te están recabando esa investigación con el fin de poderte, digamos, en su caso, aplicar un reglamento sancionador. En ese caso sí que estaría, digamos, bien utilizada toda la información que se recabe en la que tú no has colaborado y en aquella que tú colaboras sabiendo que se va a utilizar con esa finalidad. ¿Vale? No sé si me he explicado en la distinción, porque muchas veces lo que tiene el derecho sancionador y la interpretación del derecho a no declarar contra uno mismo y la protección es que yo tengo que saber para qué se va a utilizar una información y confiar en eso. Hay un ámbito, y no me extiendo más, que tiene que ver, por ejemplo, donde se ve muy claro, no sé si lo habéis seguido y en parte os afecta, no tanto porque es un poco específico, pero es todo el tema de las grabaciones, ¿vale? Cuando te graban en tu lugar de trabajo. Las últimas doctrinas o la última sentencia, la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, de cara a considerar como válido unas determinadas grabaciones para imponer sanciones en el ámbito laboral, por ejemplo, es que el trabajador supiera que se le estaba grabando y que además no solo supiera que se le estaba grabando, sino que se le estaba grabando y que esas grabaciones iban a poder ser utilizadas con fines sancionadores por el empleador. Si el trabajador sabía esas dos cosas, ¿vale? Es perfectamente posible y no se viola el derecho a la intimidad, ni el derecho a la propia imagen, ni la utilización de esas grabaciones. Bueno, pues en otra línea iría lo que estoy comentando de la utilización de la información en el ámbito administrativo. Y luego, en cuanto a la mediación en el ámbito administrativo, yo es donde menos la he visto. La he visto más en el civil, familiar. En el penal se está intentando, pero no me parece mal. Lo que pasa es que el derecho administrativo es un derecho público y entiendo que en cuanto pudiera haber sanciones, sería necesario que hubiera una norma que lo regulara expresamente, ¿vale? Que previera expresamente que determinadas conductas que pudieran ser sancionables se resolvieran por la vía de la mediación. Si no existe esa previsión legal, entiendo que no es posible hacerlo. Y a día de hoy desconozco si es posible o no. No conozco la normativa administrativa hasta ese punto, ¿vale? Lo puedo preguntar y lo puedo comentar precisamente en estas jornadas que tenemos de mediación a finales de noviembre. No sé si he respondido, Carlos, un poco a tus preguntas. Sí, muchas gracias. Sí, ha respondido. Y otra cosa, aprovecho ya que eres magistrada y eres experta en la materia. La Ley Penal de Navegación Aérea, que es preconstitucional, ¿no consideras que se debería modificar o con derecho comparado con otros países? No sé cómo está. A ver, es que otros derechos, bueno, es muy difícil compararse con otros, ¿vale? En general todas tienden a unificar en un cuerpo legal sancionador todas las posibles conductas.
A mi modo de ver, efectivamente, esa norma es una norma que genera más confusión que seguridad, pero también te confieso, y me gustaría que esa norma siguiera la tendencia de todas, que es ir hacia el Código Penal. Lo que me da miedo es que en la situación normativa actual, con digamos, la situación, es decir, al hacer una norma, yo considero que tiene que haber un clima, y sobre todo una norma penal, un clima de una cierta estabilidad social, no sé, un consenso, unas mayorías, no lo sé. A mí, honestamente, no sé si a nivel penal, también lo digo porque yo he intentado buscar, yo no soy experta penalista, ¿vale? El penal, evidentemente, lo conozco porque es esencial, pero no es mi ámbito, digamos, de conocimiento principal. En Palma tuvimos a una compañera que es penalista, con la que yo hablo mucho, y hablamos mucho sobre este tema, y a día de hoy lo que ocurre es que considero que hay pocos penalistas que conozcan el derecho penal y que conozcan la aviación a un nivel como para estar, no porque no estén capacitados, sino porque no le han prestado la atención suficiente como para, digamos, estar en condiciones de hacer una norma técnicamente penal buena que sustituya a la ley penal y procesal de la navegación aérea. Entonces, creo que es algo que se tiene que hacer. Mis dudas es si estamos en condiciones de hacerlo a día de hoy. Quizás sería interesante ir trabajando en esa línea, y yo he intentado alguna vez hacer un grupito de penalistas que se interesen por el tema y que participen en estos foros para estar cerca de la realidad y con categorías penales modernas, pues reactualizarlo. El hecho de que sea preconstitucional por sí mismo no lo hace que sea inconstitucional, y de hecho no lo es, pero que no es acorde con el derecho penal moderno es así. Entonces, bueno, esto es un poco mi opinión. ¿Vale? Nada, muchas gracias. De nada, Carlos. ¿Más preguntas que tengáis? Hay una pregunta de Carlos Manso, creo que la ha colgado Cristina. Dice, lo que pasa ¿es cierto que en Estados Unidos los jueces no tienen acceso a los informes técnicos de la NTSB, de la Mesa de Seguridad de Transporte? No sé si... Vale, a ver, si no me equivoco, porque esto lo traté yo en su día, lo que recuerdo es que acceso sí tienen, ¿vale? Lo que es acceso tienen, porque es acceso público. Lo que normativamente, es decir, la norma que regula los medios de prueba, lo que es su Evidence Act, impide que los utilicen como tales, como medio de prueba. Es decir, hay una norma expresa que prohíbe, que esto hay varios, no solo la norma americana, hay varios países, también Nueva Zelanda, por ejemplo, y otros países impiden que se utilice el informe técnico como tal, o sea, tal y como lo tiene publicado la NTSB, como medio probatorio, pero tiene mecanismos que sí le permiten. Entonces ellos distinguen en su normativa de prueba, ¿vale? Distinguen entre lo que llama la factual information, ¿vale? La información de hechos, lo que sería puramente factual, de la otra información que ahora no sé cómo la denomina, ¿vale? Pero que sería, digamos, más la que es elaborada, la que son informes, la que ya implica que hemos elaborado los hechos, ¿vale? Entonces, lo que le permite la normativa americana, su norma procesal, es utilizar la factual information que está contenida en el informe técnico, y le permite solicitar, lo que antes decía, a la NTSB, técnicos, no los que hayan participado en esa investigación, porque se supone que ellos ya están, de alguna manera, tienen su idea preconcebida, tienen su propio, digamos, prejuicio sobre lo que ha ocurrido ahí, ¿vale? Y además porque sería una forma torticera de traer lo que ha ocurrido en la investigación técnica al proceso, porque tú le llamas como testigo, pero en el fondo lo que quieres es que te cuente lo que ha hecho la investigación, ¿no? Y entonces tú lo metes como testigo ahí y te aprovechas de eso, cuando no es así. Entonces ellos le pueden pedir a la NTSB que les mande técnicos, ¿vale? Para que les informen y si les aconsejen y dictaminen sobre esa factual information.
¿vale? Esas son las dos cosas que ahora mismo recuerdo, pero como tal no es que no puedan acceder, es que no la pueden utilizar. Es decir, el juez cuando monta su sentencia no puede decir, como se dice en el informe tal, 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 pues llegamos a la conclusión de, ¿vale? No sé si le he contestado a Carlos. Sí, sí, muchas ¿Sí? gracias, Irene. De Sí. nada. Eso es el que he hecho la pregunta. Encantada, Carlos, dime. Sí, esto, bueno, pues eso, sí, claro, es como tú lo dices, el que tiene acceso, claro que sí, lo tiene todo el mundo. Quería decir eso, como lo has Sí, explicado exacto. tú, que no pueden Sí, sí. usarlo, ¿qué tal? Pero eso entonces claramente significa, creo yo, ¿no?, que la información, o sea, que la investigación pericial y la judicial van por separado. A ver, No se debe interferir, ¿no? en el ámbito penal, perdón, en Estados Unidos sí que ocurre más esta separación, sí que están más acostumbrados, ¿no?, a separar entre el proceso penal y la investigación técnica. Pero es que ocurre una cosa que la verdad es que el otro día lo comentaba este abogado que dio la charla para Clyde sobre criminalización de accidentes aéreos. En Estados Unidos ocurre una peculiaridad que hace que los procesos penales, digamos, no sean tantos como en otros países, sino hay una criminalización tan alta ni tantos procesos penales por los accidentes aéreos. Y es que, supongo que sabréis que en Estados Unidos existen lo que se llaman los punitive damages. Es decir, que en Estados Unidos es posible que en un proceso civil las víctimas consigan no solo una indemnización, podríamos decir, que sea equivalente al daño producido, sino que además se les pone otros daños, otra indemnización para satisfacer, como digamos, para hacer a nivel ejemplar, como ejemplarizante. Por eso en Estados Unidos las indemnizaciones son tan altas, porque ya no tienen criterios de decir, bueno, pues se perdió una pierna vale tanto, ¿no?, aunque no valga nada, pero nosotros funcionamos un poco así, es reparar económicamente como se puede pues los posibles daños. En Estados Unidos los punitive damages no, es como decir, bueno, vale, te reparamos la pierna, pero además te vamos a imponer esta multa de narices con la cual tú vas a aprender ese efecto, el deterrence effect que dicen ellos, ¿no? No lo vas a hacer nunca más, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que en los accidentes aéreos a las víctimas les resulta mucho más atractivo el proceso civil en el que pueden conseguir unas indemnizaciones muy altas que un proceso penal en el que las indemnizaciones están limitadas a esos daños, digamos, inmediatos o solo de reparación y a una posible condena penal, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo comentaba este abogado y eso hace como de panacea, entre comillas, y hace que no haya tantos investigación penal. Claro, al no haber tantas investigaciones penales, pues también no se presta menos a que haya interferencias. Y luego ellos tienen también muy desarrollado, no sé si para bien o para mal, pero muy desarrollado el ámbito de las investigaciones políticas, entre comillas. Lo que ahora ha salido publicado de Boeing del MAX, que la Cámara de Transportes o la parte, digamos, lo que sería la Comisión de Transportes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pues ha hecho toda una investigación sobre lo que allí ha ocurrido y eso es público y las partes pueden acceder y es lo que ocurrió también, por ejemplo, con el Challenger, que ahora si a alguno le interesa, hay 4 capítulos muy interesantes sobre todo lo que allí ocurrió y bueno, y esa investigación. Y eso también hace que todo el proceso penal en Estados Unidos, cuando hay accidentes aéreos, pues esté mucho más limitado que en otros países. Muchas gracias, muchas gracias. Vale. Bueno, no sé, Cristina, ¿qué tal? Si hay alguna pregunta más. ¿Tú querías decir algo, Mercedes? ¿O era...? Si le toca a Mercedes, yo creo. Pues no veo a Mercedes, no sé si se Mira, ha ido. sí, a ver. Ahora, a ver. Yo tengo preguntas, si no hay problema, así por hacer. Yo quería saber si finalmente, si estás enterada de cómo va el proceso de unificación de las comisiones de investigación de transportes de accidentes, si finalmente se va a ir al multimodal, al órgano multimodal o se van a No meter... sé nada, te puedo hacer la gestión, bueno, puedo hacer la gestión por un contacto, pero no lo sé. Y ¿Y el tu otro opinión día... sobre el tema de la multimodalidad en la investigación, cuál es? O, por ¿Perdón? ejemplo,
¿Tú crees que es conveniente que se unifiquen las comisiones de investigación de accidentes de los 3 medios de transporte, de los 4? Pues mira, a mí lo que más me preocupa de todo eso, digamos, yo creo que no es tan grave o tan, digamos, tan decisivo el que se funcione de esa manera multisectorial o que haya diferentes comisiones separadas entre sí. Lo más importante es que se garantice que cualquiera de esas investigaciones es independiente y que esos técnicos realmente van a funcionar con una autonomía, ya digo, funcional, técnica, conceptual, estatutaria respecto de cualquier otra autoridad. Para mí eso es más relevante que lo otro. Si organizándolo de esta forma funciona mejor, pues bienvenido sea. Hay muchos sitios donde funciona así y funciona bien. Entonces, para mí ya digo que lo más decisivo es eso, más que... Sobre el papel, en teoría, sobre el papel, cuando lees la norma, ya pone que tienen que ser independientes. Ya, pero bueno, hay que leer la letra pequeña. Claro, pero sigue colgando del ministerio, de alguna manera. Entonces es como siempre, la gente que participa en esas mesas siempre es un poco, la forma que se eligen es un poco extraña, vamos. O a mí me resulta extraña, vaya. Vale, pues nada, no te puedo decir más porque no le mira en detalle eso, la verdad. No he mirado. No tenemos a Mercedes, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, es que me he echado la plataforma, he vuelto a entrar ahora, no sé qué me ha hecho, me he echado y he vuelto a entrar. Irene, muchas gracias. A mí me gusta mucho esto de poder ahondar en cuáles son las buenas prácticas en la coordinación de organismos que buscan, que tienen finalidades, objetivos tan diferentes, ¿no? Y luego a mí me gustaría hacer una reflexión de cómo nos aplicamos cada uno de nosotros las buenas prácticas a nuestro quehacer diario para aumentar la seguridad operacional y que los procesos sean cada vez más seguros, ¿no? Entonces, y yo creo que, bueno, estos seminarios, estas vías son un medio, pero yo quería que si podías aclarar un poquito más cómo está el tema de la justicia o la cultura justa restaurativa, ¿no? O sea, la restaurativa. Sí, ¿se utiliza, por ejemplo, o se ha utilizado en España o hay algún mecanismo? Porque... A ver, en España, donde hay mucha tradición, y bueno, mucha tradición dentro de que está costando, pero hay una clara voluntad política y sí que es verdad que ya funciona más tiempo y tal, es en el ámbito civil y familiar, ¿vale? Porque es su ámbito primario, evidentemente, porque hay una ley que ya lleva desde el 2012 funcionando y además hay una voluntad del legislador, que no sabemos, porque a veces tiene otras prioridades, si lo llevará a término o no, de incluso hacer la mediación obligatoria en ámbitos como el proceso civil. Cuando tú tengas una reclamación civil de determinada cantidad, te van a obligar al menos a intentar solucionarla por la mediación. Y si no la solucionas, pues ya luego irás al proceso judicial. Eso es algo que hay una ley, un proyecto de ley que quedó ahí un poco parado y bueno, no sé si se terminará saliendo o no. En el ámbito penal también se está iniciando, se está trabajando en ello. Es algo que hay un poco convencidos, es como una religión, hay convencidos de la mediación en el ámbito penal y hay otros que opinan que no hay ámbito para la mediación penal. Ya digo, no está tan extendido. Lo que se está intentando trabajar es, por ejemplo, yo me consta, y es una de las cosas que haremos en este seminario, en estas jornadas que vamos a hacer de mediación, con un profesor de la Universidad del País Vasco, es que en el País Vasco, por ejemplo, se está trabajando mucho en mediación con víctimas de terrorismo, ¿vale? Este profesor, a través de la Universidad del País Vasco, está, bueno, a través de, no sé cómo se llamará, el Departamento de Justicia del País Vasco, no será consejería o como se llame allí, pues sí que tiene dependiendo, digamos, de ese departamento, pone al servicio de los órganos jurisdiccionales penales un equipo, ¿vale?, de mediadores y los pone a disposición de las partes para que cuando unos hechos delictivos llegan al juzgado, lo que hace el juez es ofrecerles la mediación.
Les dice, oye, si queréis, antes de empezar el proceso penal, os ofrezco que vayamos a esta mediación y que nos sometamos a ella, bueno, os sometáis a ella y en función de lo que allí resulte, pues ya hablamos, ¿vale? Entonces ya digo que en el ámbito, en el País Vasco en concreto, con víctimas de terrorismo, está ocurriendo, ¿no? Una compañera mía que ha trabajado mucho en la materia también es partidaria de que con una serie de prevenciones, que la mediación penal tiene un problema, y es que, a ver, la mediación se basa en que hay dos partes en situación de igualdad y que son las propias partes las que llegan a un acuerdo que resuelve la controversia. Y el mediador lo que hace solo es mediar a través de unas técnicas concretas para que las partes puedan llegar a resolver por sí mismas ese conflicto jurídico, ¿vale? Eso es lo que significa la mediación. En la mediación es un método autocompositivo, quiere decir que son las propias partes las que deciden cuál es la resolución del problema, con la ayuda del mediador. Claro, ¿qué es lo que pasa? En el derecho penal, en un proceso penal, las partes se supone que no están en una posición de igualdad, porque la víctima y el ofensor no están en una situación de igualdad. La víctima está en una situación desprotegida respecto del agresor, del posible autor del delito. Entonces, la mediación se tiene que adaptar a esa situación. Y ahí el mediador cumple una función muy importante. ¿Para qué? En el ámbito, aunque en el delito se haya producido esa situación, ¿vale? En el proceso de acción se llega al encuentro de víctima y agresor, ¿vale? Y la víctima sea capaz de resarcirse mediante ese procedimiento. Por eso es muy importante que el agresor reconozca el delito o los hechos delictivos y pida ese perdón, porque de alguna manera es lo que lo abaja, si se me permite la palabra, frente a la víctima, que así se ve resarcida. Y si miráis la checklist de Decker, habla de eso, del proceso de reconocimiento de la verdad y del error, porque si no, no funciona la mediación en el ámbito penal. No se puede producir esa restauración. Y es un poco peculiar, ¿vale? Entonces esta compañera mía, por ejemplo, está trabajando en la mediación en delitos de violencia de género, que son muy delicados, porque ahí siempre hay unas situaciones de poder muy fuertes frente a la víctima, pero puede llegar a ser precisamente un mecanismo en el que la víctima puede encontrar un resarcimiento. Y en el ámbito, pues, de accidentes aéreos puede ser un ámbito de encuentro entre los profesionales, que pueden sentirse muy mal por haber cometido un error, ¿vale? Y la víctima, que puede encontrar ese reconocimiento y a la vez ponerle cara a la persona del que ha hecho eso y ver que no es, que es una persona también, y empatizar y ayudarle también en su procedimiento. Pero ya digo que eso es algo que, bueno, está en fase de construcción y tiene detractores y tiene personas que lo comentan. En el ámbito de víctimas de terrorismo, por ejemplo, ya digo que este compañero, Itzuzko, se llama Itzuzko, ha trabajado mucho y bastante bien en el ámbito, en el País Vasco, que tienen claro su situación. Yo conozco un par de ejemplos de mediación en nuestro sector, en el sector del transporte aéreo y aeronáutico. Por ejemplo, en el caso de Holanda, lleva mucho tiempo trabajando en temas de cultura justa y tienen un fiscal que está establecido en el aeropuerto de Ámsterdam, que tiene todo un equipo que trabaja para él, únicamente para temas de incidentes aéreos. Y entonces lo que hacen es mucha mediación, o sea, incidentes, no accidentes, pero incidentes entre aerolíneas, en rodaduras, con aeropuertos, con todos los agentes que están implicados en el aeropuerto. Hacen procesos de mediación y se sientan a ver dónde han ocurrido errores de seguridad y llegan a acuerdos entre ellos. Entonces, esto evita que pase después al proceso judicial. Y esto también lo comentaban en uno de los seminarios de Eurocontrol, lo comentaban los americanos. Había un par de oficiales de seguridad, de managers, de safety managers de aerolíneas,
no sé si era, me parece que uno de American Airlines y otro de United, que decían que para ellos les resulta muy extraño que nosotros lleguemos tan fácilmente a los procesos judiciales en casos de incidentes, o les resultaba totalmente extraño los casos que están ocurriendo en Suiza, que se está traspasando información de incidentes y se está incurriendo en procesos contra controladores, por incidentes que no han sido accidentes, mientras que ellos trabajan mucho el tema de la mediación, es decir, se reúnen periódicamente para revisar incidentes en tipo comisiones tipo la CEANITA, para evitar, y es muy, muy, muy extraño que lleguen al proceso judicial, que lleguen a judicializar un incidente. Pero aquí me parece que todavía nos falta bastante. Bueno, es que aquí, vamos a ver, es que estamos en un cambio de paradigma, Mercedes. No podemos llegar a eso sin ir primero, digamos, al cambio en nuestro sistema procesal, al menos, no sé si en 180 grados, pero al menos 90. Me refiero que, claro, los sistemas que tú me has comentado son sistemas en los que no rige el principio de legalidad y de oficialidad que nosotros tenemos. Quiere decir, si nuestro sistema funciona, y aparte es que un juez prevaricaría si no hiciera las cosas de esta manera. Es, a mí como juez, incluso como fiscal, ponen en mi conocimiento, por las vías que están legalmente establecidas, unos hechos que si yo miro la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea o miro el Código Penal, esos hechos podrían entrar dentro de ese tipo penal, pudieran ser constitutivos de esos delitos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que el juez y el fiscal están obligados a iniciar un proceso penal. Es que tienen la obligación, es que no pueden evitarlo, ¿vale? Partiendo de ahí ya viene todo lo demás. La mediación penal a día de hoy en este sistema es un parche. Es un parche que tiene que estar reconocido expresamente y a ver cómo lo metemos y dónde lo encajamos. Porque como tal no encaja en el sistema. En cambio, esos sistemas, el americano y el sistema inglés, por ejemplo, que también nos valdría, o el sistema holandés, el Ministerio Fiscal, para bien y para mal, porque tampoco es un sistema perfecto, tiene una capacidad que le otorga su ordenamiento jurídico de decidir si ante esos mismos hechos que yo te he comentado, que le han puesto en conocimiento del juez, en este caso el fiscal, él no tiene la obligación de iniciar un proceso penal, sino que él tiene la obligación de valorar esos hechos conforme a una serie de criterios y decidir si inicia o no inicia el proceso penal. Pero es que su ordenamiento procesal le permite hacer eso, es más, le obliga a hacer ese juicio y tomar esa decisión. Entonces, claro, ya el caso de Holanda es, entre comillas, la bomba, porque no es solo que tenga la capacidad, sino que tiene la capacidad informada. O sea, es que él tiene la capacidad legal de decidir si inicia o no inicia un proceso, sino que además tiene la capacidad con conocimiento de causa. Es decir, él está en verdaderas condiciones de saber si ese incidente realmente ha sido peligroso, no lo ha sido, si ha podido haber alguna infracción, si ha podido haber algo de dolo, y entonces, teniendo en cuenta todos esos datos, tomar la decisión, ¿vale? Entonces, a día de hoy es inaplicable totalmente ese sistema al nuestro. ¿Por dónde podría venir la aplicación a nuestro sistema? Pues podría venir primero por una reforma que está ahí también durmiendo, el sueño de lo justo, porque llevamos muchos años en nuestro ordenamiento, o sea, en nuestro sistema con el legislador, pues ocupado a veces en otras cosas, como yo digo, poniendo vías por allí y por allá, pero no preocupados en qué barco estamos construyendo, que es la de hacer del Ministerio Fiscal quien inicie y quien desarrolle toda la investigación del proceso penal. Ese es el primer paso. Una vez que le hemos dado al Ministerio Fiscal ese poder, también le podríamos dar el poder de decidir si inicia el proceso o no lo inicia. Pero bueno, para eso antes también tenemos que desvincularlo del poder político, porque si no, al final el poder político va a decidir cuándo hay un proceso penal y cuándo no. O sea, todo esto toca muchas teclas
Y no se puede decir a la ligera que sea el fiscal, ¿vale? El fiscal, pero ¿qué fiscal? ¿Y en qué condiciones? ¿Y cómo? ¿Vale? O sea, que lo que estoy diciendo tiene muchos matices, pero que la vía es esa, ¿vale? Un fiscal independiente, autónomo, que estuviera vinculado con el sector y que tuviera la capacidad, basándose en la norma, de manera objetiva, de decidir si inicia o no inicia un proceso penal. Y entonces, cuando ya estuviéramos en ese escenario, meter esos mecanismos de mediación, que son muy habituales en el sistema americano, que es muy dado también a evitar los procesos penales a través de pactos entre los sujetos, que son capaces de poner fin al proceso, cosa que en el ámbito penal español también es complicado, tiene un encaje que en la práctica, yo lo he visto a los jueces y lo hemos hecho cuando hemos estado en sala, buscar el encaje para meter un acuerdo al que sabes que han llegado las partes y que te lo han dicho, pero que lo tienes que encajar dentro del ordenamiento jurídico, que a veces chirría un poco, pero hay que hacerlo. Allí no, allí es que te admites lo que sea porque lo que prima es el pacto entre las partes. ¿Vale? Entonces, Mercedes, es muy bonito, pero los pasos para llegar allí hay que seguir, no te puedes saltar ninguno, porque si no, lo que hacemos son engendros. De momento tenemos solo, yo tengo esperanza en ese pequeño apaño de la mediación penal tal y como está, que puede servir para algo, pero el sistema completo requiere de algo más y algo que no sé si estamos en condiciones de conseguir. Pero bueno, eso ya... En fin. Esto ya es otro tema. Muy bien, pues muchas gracias. Tema. Pues muchas gracias, Irene. Pues igual tenemos que ir cerrando, ¿no, César? Yo creo que sí, yo me encanta hablar con vosotros. Sí. Bueno, pues nada, como tendréis mi presentación, ahí tenéis mi correo, pues cualquier cosa que queráis, ahí me tenéis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Irene. Gracias a vosotros. Venga, hasta otra. Ya, hasta luego. Adiós, Chao. adiós. Chao. Hasta luego, hasta luego.